Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche, y los que nos están mirando en Facebook, y aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Hoy traemos un estudio de la palabra de Dios que es importante para nuestras vidas, para aprender de lo que es la palabra de Dios y lo que está sucediendo en estos tiempos. Primero vamos a orarle al Señor para que Él tome el control de nuestras vidas. Padre, gracias te doy en tu amor y en tu misericordia, porque sin ti no somos nada ni nadie, Señor. Gracias porque tú vas a estar aquí con nosotros y tú vas a dar palabras, Señor, enseñanza a tu pueblo para que llegue a lo más profundo de sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti, buen Dios, te doy las gracias. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a estar leyendo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hoy vamos a estar hablando de la palabra apostasía, de lo que está sucediendo en la iglesia hoy. O sea que según la etimología, y la palabra apostasía viene del latín apostasía. O sea, la palabra apostasía en griego significa un desafío de un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono de la fe. La apostasía en un sentido general puede definirse como el abandono, retractación o negación a la fe en una determinada religión. O por su parte es la renuncia o deserción de un partido o instituto para luego ser parte de otro. Es decir, que alude al cambio de doctrina u opinión. O sea que, según lo manifestado por las escrituras, apostasía es el abandono de la completa fe en Jesucristo. En otros términos, una persona apóstata repudia o deserta ideal, religión o doctrina fundamental que ha obtenido. Y dicha deserción de la fe o creencia supone no solamente desconocer a Jesucristo, sino que además sus mandamientos, enseñanzas y consejos actuando en contra de la voluntad de Dios. Antes del primer siglo de Cristo y después de Cristo, la apostasía era un término aplicable para la revuelta, tanto de política como de sección. Algo así como aquello que se revela contra lo establecido, o sea, una desobediencia, algo que se revela contra Jesucristo. Vamos a estar viendo las formas de apostasía. Para identificar y combatir completamente la apostasía es importante que los cristianos entiendan sus doctrinas y cómo opera el error en sus maestros. En cuanto a la forma de la apostasía, hay dos tipos principales. Uno, los que se alejan de las doctrinas clave y verdaderas de la Biblia para seguir las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Dos, los que renuncian completamente a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo. Por lo cual, como decíamos antes, la apostasía es una completa negación de las verdades cristianas fundamentales. Veamos un ejemplo. La divinidad de Cristo, que comienza con un descenso hacia una desviación completa de la fe. O sea, muchos han desertado de que Cristo es Dios. Eso es una apostasía. No están creyendo que verdaderamente cuando la Biblia me demuestra que Jesucristo es Dios. La apostasía casi siempre comienza con una creencia herética y esta se convierte en una enseñanza errónea que se divide y crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de la persona, logrando entonces la meta que originalmente planificó Satanás, que es un total alejamiento del cristianismo y su fundamento. Es triste, hermano, que esto está sucediendo hoy en las iglesias. La gente se está alejando de las doctrinas principales. Por lo que podemos decir que entonces referente al cristianismo se puede definir lo siguiente: dejar o abandonar la fe en Dios, darle la espalda, regresar al mundo, torcer y alterar los principios fundamentales bíblicos. Los desertores son los que abandonan sus responsabilidades bíblicas o sus obligaciones, separándose de la causa por lo cual han sido llamados. Ejemplo, los desertores del ejército pierden sus honores para siempre. Estamos dando un ejemplo de los desertores del ejército, o sea, ellos pierden sus honores para siempre. Son igual a así aquellos que están apostatando con la fe, están apostatando contra el Señor no los va a reconocer. Esto lo vamos a ver más adelante. Aunque muchos permanecen congregándose, su corazón y sus acciones delante de Dios los delata como apóstatas. Él conoce las intenciones del corazón. La apariencia delante de Dios no existe. Un salmo que dice: Señor, si me remontara a los cielos, tú estarás allí. Si me remontara a lo profundo de la tierra, en el centro, tú estás allí, Señor. O sea, Dios siempre va a estar omnipresente, sea lo que sea, y Él va a estar mirando qué cosa,
lo que tiene tu corazón. Otra de las principales tendencias para deslizarse de la verdad es el amor al mundo y al dinero. Claro que sí. Se puede ser apóstata por causa de amar al dinero. De amar al dinero. ¿Qué nos dice la Biblia del amor al dinero? Que es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Y a la vez ser cautivado por él mismo. Podemos ver un ejemplo en la carta de Pedro cuando dice, en 2 de Pedro 2:15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué le sucedió a Balaam? Balaam era un profeta que amaba más la riqueza y los bienes materiales por encima de la verdad de Dios, así que algo así como un apóstata encubierto o un lobo disfrazado de oveja, como los hay en estos tiempos, hermano. Lobos disfrazados de oveja. Y es triste, hermano, cómo muchos están cayendo en esto. He visto, ustedes han visto por las redes muchos hermanos que están siguiendo estos lobos disfrazados de oveja. Seguimos con Balaam. Fue contratado por el rey de la nación de Moab para maldecir a todo Israel. Para hacerlo le ofreció muchas riquezas. O sea, en ese momento el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y había acampado a las afueras de su frontera. Cuando Balaam fue llevado a un lugar alto donde podía visualizar todas las tribus juntas, debía pronunciar palabras de maldición contra ellos y en ese preciso momento Dios le cerró la boca y le dijo, solo vas a bendecir al pueblo que yo he escogido para mí. Tremendo, ¿verdad? Como hay gente tratando de maldecir al pueblo de Dios a través de estos lobos disfrazados de ovejas. Si ponemos atención a este detalle, el profeta Balaam se disponía a maldecir al pueblo de Dios, aparentemente para recibir los beneficios de las riquezas y bienes materiales que el rey de Moab le había ofrecido. Este ejemplo nos ilustra de una manera particular la codicia de Balaam y te lleva a entender cómo en la época actual esto vuelve a repetirse y cómo actúan los falsos religiosos que solo aman la ambición y su beneficio personal. Lo podemos ver en las redes, hermano. Gente echándole culpa a otras cosas que no son y otros que están haciéndole caso a estos lobos que están pidiendo dinero y dinero. Si voy a hacer una unción cuesta tanto, si voy a hacer aquello cuesta tanto, si vas a venirme a mí cuesta tanto. ¿Quién dijo que las sanidades valen, hermano? Eso es un don que el Señor te ha dado. ¿Cómo lo vas a vender? O sea que la mayoría de los falsos profetas son aquellos que habiendo experimentado el poder salvador de Cristo, ahora lo cambian por la aceptación y la ambición personal. Es preocupante, hermano, que los creyentes que caen en la apostasía, rechazando deliberadamente la muerte y resurrección de Cristo, son llevados a un descenso progresivo, perdiendo por completo, ¿qué cosa? El temor reverencial a Dios y la fidelidad a su palabra. Se olvidan de su palabra, no leen su palabra, por eso es que caen, hermano. Recordemos que la tentación viene por el oír y ver en lo natural. Sin fe, Pablo exhorta al joven evangelista diciendo en 2 de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a cualquier cuento que le hagan. A cualquier cuento que le hagan, una palabrita empiezan con la Biblia, pero no terminan con la Biblia y le cuentan un cuento y le meten una fábula y prestarán oído a eso. Eso es apostasía. Jesús le advirtió con todas las palabras reveladas a Juan, llamándolos tibios que dejaron el primer amor. Apocalipsis 2:4. Jesús avisó de aquellos que aunque en su nombre ejercían grandes milagros, él personalmente no los conocía. ¿Recuerdan ese pasaje? Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre predicamos. No los conozco. ¿Por qué? Porque no lo querían de corazón y estaban haciendo cosas perversas delante del Señor, vendiendo sus milagros, predicando un evangelio de prosperidad, de dinero. Eso es el Señor lo que no va a conocer. No es lo mucho que se puede hacer si al final de la carrera no se estará con Dios. Es mejor estar a cuenta con Él, hermano, porque perder la pasión por el Señor es una señal de los últimos días en que estamos. ¿Me entiendes, hermano? Es mejor estar a cuenta con Dios. Mira a ver lo que tú estás viendo, mira a ver lo que tú estás siguiendo. Ahora, ¿qué debemos advertir de la apostasía?
Cuando leemos la primera carta de Timoteo 4:1, como leíamos ahorita, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto? Que negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo, espíritus engañadores, y los falsos maestros están enseñando doctrinas inspiradas por Satanás, logrando a veces extraviar a líderes despreocupados que abandonan la palabra de Dios y que se han vuelto insensibles a la palabra espiritual. O sea, el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Muchos se olvidan de esto y caen en las redes del enemigo por cuentas y por fábulas. Una persona que se aparta definitivamente de la genuina y verdadera fe puede ser cautiva de cualquier trampa ideológica que promete hacer de ella un ser más espiritual, como acontece como el falso ascetismo, el falso profesionalismo. Pueden hacerle cualquier cosa. No, tú vas a ser un ungido. El Señor me lo ha dicho. Y le muestra una revelación que no está dada en la Biblia. Y se creen cualquier cuento. Pablo nombra públicamente a los detractores como lo era Demas, que fue al mundo, abandonó al apóstol en los momentos cuando estaba en duras pruebas. ¿Se acuerdan de Demas? Primero fue un gran hermano, pero después Pablo dice que lo abandonó. También es nombrado Alejandro, que le causó muchos dolores de cabeza. Otros lo traicionaron siguiendo las enseñanzas de los griegos, apartándose de la verdad. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los griegos? La falsa filosofía, el agnosticismo. El apóstol Juan indica que esto es una marca de un creyente falso. Primera Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Se apartan porque no eran de nosotros. Estaban en la iglesia, pero no tenían su corazón en Jesucristo. Por eso no son de nosotros. Y al igual que el primer siglo, la apostasía amenaza al cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que por eso estudiar la Biblia, seguir las enseñanzas fundamentales de Cristo, seguir los líderes que verdaderamente están buscando de Dios y están buscando de su palabra. La disertación del apóstol Judas sobre la apostasía. En la carta de Judas se advierte sobre los peligros de la apostasía, sirviendo como un manual para entender las características de los que se apartaron de Cristo, como los narrados en textos bíblicos. Judas era uno de los hermanos de Jesús y un líder en la iglesia primitiva. Cuando leemos Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay líderes que aparentan ser buenos líderes, pero su corazón no está en Jesucristo. Andan buscando puestos. Andan buscando el dinero de la iglesia. Andan buscando en su corazón la vanidad de este mundo. Tratando de hacer fábulas para que los que los estén siguiendo los sigan. Las palabras de Judas son tan reveladoras en el día de hoy como en el momento en que el apóstol las escribió en el primer siglo. En su carta del Nuevo Testamento, él describe cómo reconocer a los apóstotas e insta encarecidamente a los fieles del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. De esto hablaba nuestro pastor el domingo. La palabra griega traducida contender ardientemente es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar y significa que la lucha será continua. La apostasía no se va a acabar. La apostasía es algo bíblico. Tú puedes ayunar, tú puedes orar, pero es algo bíblico. Esto se va a cumplir claramente y va a seguir a un aumento, hermano. En otras palabras, el apóstol Judas está diciendo que va a haber una lucha constante contra falsas enseñanzas y que los cristianos deben tomarlo en serio, que se agoniza sobre la lucha en que estamos inmersos. Agonizados, ahí buscando, contendiendo por la fe, escudriñando la palabra para que alguien que se pare en el púlpito diciendo otra cosa que no es la Biblia, tenemos que pararlo, hermano. Por otra parte, Judas aclara que todo cristiano está llamado a esta lucha. No solo los líderes de la iglesia o las congregaciones locales, sino a todos los creyentes. Por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Escucha esto, estar
lleno del Espíritu Santo y estar continuamente apercibido por medio de ¿qué? Del discernimiento que es tan necesario para detectar los desvíos ocasionados por aquellos que fácilmente se deslizan en la palabra de Dios. Hoy vemos, hermanos, que a cualquier cosa, a cualquier tontería que a veces se dice en el púlpito, le dicen amén, sin saber lo que están diciendo. Si fulanito se cayó en el pozo, amén. Si Cristo no nació originalmente de María, de un milagro, amén. Y no se dan cuenta que están diciendo un amén y no ven a la palabra porque nunca la han visto. En segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la confianza? Confianza más peligro es igual a muerte. Lo hablamos en la clase, en la predicación de jueves. En tercer lugar, Judas dice que los apóstatas niegan al único y soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, finalmente la señal de un apóstata que es eventualmente decae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y su justicia. El apóstol Judas enumera 18 rasgos poco favorecedores de los que se apartaron de la verdad para ser identificados más fácilmente por todos. Este es el perfil de los apóstatas según el apóstol Judas. Versículo 4 de la carta de Judas. Impíos, moralmente pervertidos y que niegan a Cristo. El versículo 8. Mancilladores de la carne, rebeldes, gente que blasfema a los ángeles e ignorante de Dios. Versículo 10. Proclamadores de visiones falsas, son autodestructivos. Cuidado con aquellas visiones que no son de Dios. Mucha gente tiene visiones, pero hay que tirarlo ¿por dónde? Por la palabra de Dios. Versículo 16. Murmuradores y criticones, que andan según sus propios deseos. Son personas que usan palabras y arrogantes y adulaciones falsas. ¿Y de Dios va a ser la respuesta? De Dios es la respuesta, no tuya ni mía. O sea, versículo 18. Burladores de Dios. Gente que está en el púlpito se están burlando de Dios. Creen que Dios no los está mirando. Pero dice la Biblia que de Dios no se burla nadie. Versículo 19. Los que causan divisiones son sensuales. Y finalmente, y no es de extrañar, carentes del Espíritu. Hay que tener cuidado con aquellos que causan división. Lo digo por experiencia, hermano. Dios me habló a mí y me dijo que quién era yo para cuestionar a la gente. Iba por un camino de perdición. Aún diciéndome, si te apartas vas a perderme todo lo que tengo en ti y no vas a hacer nada ni nadie. Solo tienes que seguirme a mí. Es un testimonio muy grande, hermano. Y Dios me avergonzó, de cual tuve que volver al camino. Seguimos. En estas dos últimas décadas estas son las doctrinas y movimientos que están dañando a los nuevos conversos y débiles en la fe. Las voy a poner de ejemplo porque es importante. El dominionismo y el reino ahora, la teología de la prosperidad, la falsa llamada reforma, el Dios ilegal, el evangelio de la inclusión, la iglesia emergente, la hipergracia, la iglesia postmodernista, la iglesia de la verdad relativa, el ecumenismo, la tolerancia y la teología del reemplazo. La pseudo cuadridimensional de Dios y muchas más tendencias de desvío, errores y engaños dentro de los parámetros de la apostasía. Ahora, afírmate en el verdadero fundamento. En el libro de Miqueas puedes leer la declaración que hizo el profeta como un compromiso en nombre de toda la nación de Israel, de nunca desertar de Jehová su Dios. Haz tú también esta promesa delante del Señor. El salmista dice en el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Jesús, te digo, mi hermano, es el único camino, el verdadero Dios, creador de todo. Dejar el camino de Dios es ser apóstata. Volverse atrás al mundo es ser apóstata. Servir a otras causas que niegan la eficacia de la palabra de Dios es ser apóstata. Pablo exhorta bien ahí a la iglesia de Colosas diciendo en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él y no te desvíes. No dejes que otra gente te llene el oído de otra cosa. Las Sagradas Escrituras dicen que la apostasía va
a incrementar a medida que el retorno de Jesucristo se acerque. Como Cristo se acerca, ya la apostasía está en su gran apogeo. O sea, cuando leemos el primer capítulo, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, el hombre de pecado está a manifestarse, está el misterio de la iniquidad, el aumento del pecado, donde se va a mostrar el hombre de pecado, pero esto hasta que no lo está deteniendo la iglesia y el Espíritu Santo. Mateo 24:10 nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mientras que lo de Tesalónica, Pablo le profetiza que una gran apostasía precedería la segunda venida de Cristo y que el fin de los tiempos se caracterizaría por tribulación y falsos maestros, lo hablamos ahorita. Para terminar, 2 Timoteo 3:1, 2, 5 dice, pues en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, hermano. Jesucristo es el único camino a nuestras vidas. No seas como Coré, no seas como muchos en estos tiempos que se han apartado tras las cosas de este mundo. Imagínense si usted ha leído el libro de Job, que Job hubiera apostatado de Dios en medio de la prueba, se hubiera alejado de él por lo que estuviera pasando, porque Job se sintió solo, estaba solo en ese momento, aun cuando los amigos lo estaban criticando, y Job buscó de Dios en todo tiempo y Dios lo bendijo. No importa que todos te critiquen, no importa que te encuentres solo, si es de Dios la razón que tú tienes, Dios te va a tomar en el camino y no te va a dejar caer. Vamos a orar en esta hora. Si tú te encuentras, mi querido hermano, en esta hora pasando por una situación, quizás por una falsa apostasía, mira las escrituras, busca del Señor y si no has conocido al Señor lo puedes buscar. Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, Él es el único. Vamos a orar para despedir este estudio. Señor, gracias te damos en esta hora porque sin ti no somos nada ni nadie. Te alabamos y te bendecimos de una manera especial. En el nombre de Jesús te pido que tú estés tomando el control de este estudio que se ha hablado para que puedan oír los oídos y tú abras los corazones de aquellos que están tratando de aceptar en tu vida, de aquellos que tú los vuelvas atrás para que se puedan reconciliar contigo. Espíritu de Dios, toca las vidas en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido. Glorifícate, Señor. Aleluya. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti, buen Dios, te doy las gracias. Amén, amén. Que Dios los continúe bendiciendo.